Hola, muy buenos días, mis niñas de quinto, María Fernanda y Isabella. Bienvenidas a la clase de hoy de ciencias. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de esa función vital de reproducción. Habíamos visto la clase pasada esta reproducción asexual en animales junto con el documental en el que veíamos los comportamientos que tenían los animales para poder aparearse. Vamos a continuar entonces con el tema, pero ahora hablando sobre la reproducción sexual. Recordemos que esa reproducción sexual es cuando tenemos dos progenitores. Como bien sabemos, las hembras producen los óvulos, que así es como se llama el gameto femenino, es decir, la célula sexual femenina, los óvulos, que es así como lo vemos aquí. Son unas células grandes y esféricas. Y por el otro lado, los machos producen los espermatozoides, que son unos pequeños, parecen como si fueran gusanitos. Miren aquí, y esto que vimos acá también, recordemos, es un flagelo. Es el mecanismo por el cual el espermatozoide se puede impulsar y se puede mover. Muy bien, entonces recordemos que cuando esos dos gametos se unen, se produce la fecundación. Y en esta fecundación, que es cuando los dos se juntan, y después se combinan, cuando se combinan, se produce una nueva célula que se llama el cigoto. Y aquí, en esta etapa, se empieza a dividir la célula. Se empieza a dividir y ¿cómo se hace eso? Así como lo vemos aquí, que se duplica. Porque recordemos que antes estaba una sola célula con un solo núcleo y después empieza a dividir o a duplicar, como vemos aquí, y se empieza a duplicar, y cada una de esas células hijas se empieza a duplicar, y así, y así, así, hasta que empieza a formar el embrión. Y miren aquí el embrión que tenemos, este ejemplo, un embrión de ser humano. En esta etapa del embrión, después empiezan a formar los órganos. Una vez el embrión tenga los órganos, ya tenemos un feto. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Primero está el cigoto. Primero tenemos el cigoto, que es cuando la unión, el producto de la unión del óvulo con el espermatozoide. Ese cigoto, que es una sola célula en el que se combina el óvulo con el espermatozoide, que son dos células y se combinan en una sola, el cigoto, ella misma se empieza a duplicar y a duplicar, a duplicar, formando el embrión. Cuando el embrión empieza a crecer y tiene los órganos, ahí ya tenemos el feto. Y este término se asigna solo a los vivíparos. Ahorita más adelante vamos a recordar los vivíparos, que yo sé que ustedes ya saben, los vivíparos son los seres vivos que se gestan dentro de la madre. Muy bien. Sigamos entonces con esta explicación tan interesante de la reproducción sexual. Pues resulta que para que se dé esta reproducción sexual necesita la unión de el gameto femenino y el masculino. Necesitan que esos dos se unan. Esa fecundación, el momento en que ellas se unen, la fecundación puede ser de dos tipos, interna o externa. ¿Cómo así externa? Externa es la unión de estas células sexuales fuera del cuerpo de la hembra. Y esto generalmente se da en un medio acuático donde se liberan los gametos. Aquí les puse un ejemplo de los peces. Miren aquí que no hay un contacto entre la hembra y el macho, no hay contacto, sino que en el agua, en el medio acuático, la hembra suelta los óvulos, las células sexuales, y el macho también sus espermatozoides. Y ahí en el medio acuático se unen y es que forman los huevitos. Muy bien. Y también podemos tener una fecundación interna, es decir, que ocurre dentro del cuerpo de la hembra, así como vemos aquí, que hay un contacto físico en el que se une, así como lo que escuchamos en la Biblia, que se ponen y son un solo cuerpo, una sola carne. Esta unión entre macho y hembra se llama apareamiento o cópula. Muy bien. Entonces ya debemos tener esto presente si la fecundación es externa o interna. Ahora, hablando de reproducción, vamos a empezar a ver en diferentes clases de seres vivos. Primero miremos el caso de los invertebrados.
Los invertebrados tienen una característica que son animales fértiles, miren aquí, es decir, que tienen muchos hijos. Entonces, así como vemos, por ejemplo, las hormigas o una colonia de abejas, cierto que son muchos y muchos, que una sola hembra puede producir muchos hijos, son animales muy fértiles. Y ese cuerpo pequeño tarda poco tiempo en desarrollarse, porque como es pequeño, se desarrolla más rápidamente. Sin embargo, en los invertebrados, la mayoría cambia de forma a lo largo de su ciclo de la vida, mediante el proceso de metamorfosis. Entre los invertebrados encontramos los insectos. Entonces aquí les dejé los ejemplos, algunos ejemplos de invertebrados que como vemos tienen fecundación todas interna. Aquí tenemos un anélido, miren aquí, una lombriz de tierra y ven ahí la unión de las dos lombrices. Aquí tenemos la unión de dos cangrejos, crustáceos. Miren aquí, si ven, también es una fecundación interna. Otros invertebrados, que son los insectos, fecundación externa. Y por último, unos moluscos aquí, que son unos caracoles, también una fecundación interna, donde hay apareamiento, contacto. Muy bien. Entonces, hablando de la metamorfosis, recordemos que la metamorfosis consiste en 4 etapas en los insectos. Miremos el ejemplo de la mariposa. El primero, aquí les traigo un video, pero primero quiero explicarles para que cuando veamos el video ustedes reconozcan y recuerden cada etapa. Primero, tenemos el huevo. Entonces, una mariposa adulta deposita los huevos sobre las hojas. Ahí dentro de ese huevo empieza a desarrollarse el embrión. Una vez sale ese embrión, que es la larva, esa es la segunda etapa, esta larva empieza a alimentarse. Esta larva de la mariposa, en el caso de la mariposa, se llama oruga. Muy bien, se empieza a alimentar después de que sale el huevo, se empieza a alimentar, se empieza a desarrollar, empieza a crecer y esta es la etapa más larga de su vida. Cuando ya está bien alimentado, que ya tiene todos los alimentos y nutrientes necesarios, pasa a la siguiente etapa, la pupa. En esta etapa la oruga se adhiere a la planta y produce una cubierta protectora o capullo. Y aquí es donde empieza a ver ese cambio tan notorio. En el capullo empieza a haber una reorganización de todas las partes del cuerpo. Y bueno, después en este es en donde empieza, en este capullo empieza a desarrollarse como la mariposa. Como vamos a ver en el video, una vez ya termina de desarrollarse dentro de del capullo, se convierte ahora sí en una mariposa adulta. Cuando la mariposa adulta se forma, rompe el capullo y sus alas se despliegan y ya está lista para volar. A diferencia de la larva, de esta etapa de aquí, la mariposa tiene madurez sexual, es decir, es capaz de reproducirse. En esta etapa de la vida de la mariposa no se puede reproducir porque ya no puede poner huevos. En cambio, la mariposa ya puede empezar y puede poner huevos para tener más descendientes. Aquí entonces les tengo el video. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Voy entonces aquí a cambiar de la pantalla. Voy a apagar mi video también. Listo. Quiero que prestemos entonces mucha atención en este video y acá para poder identificar claramente las etapas, estas 4 etapas de la metamorfosis. Aquí tenemos la primera etapa, huevo.
Miren cómo era de pequeño. Y cuando se alimenta, miren cómo llega a ser de grande. La tercera etapa. Y aquí ya tenemos la última etapa de adultez. Muy bien. Entonces, con esto recordamos, ¿cierto? Recordamos esta parte de la metamorfosis y cómo es en el caso de la mariposa. Continuemos entonces con nuestra reproducción, ya no en invertebrados, sino ahora en vertebrados. Los vertebrados producen menos hijos, pero gracias a ciertos comportamientos tienen más opciones de sobrevivir. Recordemos que los invertebrados tenían muchos, así como las hormigas, como las abejas que tienen muchos hijos. Los vertebrados no es así, tienen pocos hijos. ¿Cuáles son estos comportamientos que, aunque sean menor cantidad de descendencia de hijos, logran garantizar más opciones de sobrevivir? Bueno, que los vertebrados cuidan las crías hasta que puedan valerse por sí solas, hasta que ya puedan defenderse. Y recordemos que dependiendo de donde se ubique el embrión, podemos encontrar a seres vivos ovíparos que se desarrollan en huevos fuera de la madre, vivíparos que se desarrollan dentro de la madre en el útero y ovovivíparos que se desarrollan en huevos, pero dentro de la madre. O sea, la madre dentro tiene el huevo y dentro del huevo tiene el embrión. Los ovíparos, lo que decíamos, se desarrollan en un huevo. La madre pone fuera un huevo y poco tiempo después de la fecundación o antes si es externo. En su interior está el vitelo, el cual proporciona alimento al embrión. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este es el embrión y aquí alrededor tiene el vitelo, que es el que le va a dar todos los nutrientes para que se pueda desarrollar. No es el caso, bueno, parecido al caso es el de ovovivíparo, en el cual el embrión se desarrolla en un huevo que la madre retiene en el interior. Y el embrión depende del vitelio y no de la madre directamente. Igualmente que en el ovíparo, que ellos, en el caso, cuando son huevos, no dependen de la madre no les da el alimento, los nutrientes, sino es el vitelio. Y el organismo rompe la cáscara poco antes o poco después de que la madre pone el huevo. Es decir, en los ovovivíparos pueden ocurrir dos casos. El primero, digamos que acá está la madre, que vayan a nacer y cuando nazca, nace dentro de la madre y apenas nace la madre, a ver acá, la madre ya le da el nacimiento, lo expulsa de su cuerpo. O puede ocurrir que la madre pone el huevo y justo cuando pone el huevo, el embrión, bueno, ya no es un embrión, ¿cierto? Ya es el organismo porque ya está formado. El organismo ya rompe la cáscara y se da su nacimiento. Este no es el caso de lo que vamos a ver, que son los vivíparos. Los vivíparos se desarrollan dentro de la madre. El embrión depende directamente de ella, porque la madre es la que le da los nutrientes y eso lo da a través del embrión del cordón umbilical.
En los mamíferos, que es un ejemplo de los vivíparos, se lleva a cabo en el músculo llamado útero, lo que les decía, mírenlo, en el caso de las mujeres está aquí en el útero, es este de aquí, el útero. Después de nacer, las crías beben leche de la madre, y la cual lo produce a través de las glándulas mamarias, que es cuando vemos que los recién nacidos toman leche del seno de la madre. Además, los vivíparos pueden dividirse en dos, en mamíferos placentarios, es decir, que poseen placenta. Mírenlo aquí, poseen placenta, así como en el caso de los seres humanos, esta burbujita que vemos aquí es la placenta. Y esto que vemos aquí es el cordón umbilical, en donde la madre le da todos los nutrientes al hijo. O también podemos encontrar mamíferos marsupiales, que no tienen esta bolsita de protección, sino que es una bolsa que se llama marsupio. Cambian esta placenta por esta bolsa, que es el caso de los canguros, que en esta bolsa por dentro podemos ver cómo se desarrollan los canguros bebés. Muy bien. Entonces, terminamos la clase de hoy, esta explicación, y ya para ir cerrando este tema de reproducción, vamos a hacer una tarea. Por eso hoy las voy a dejar salir temprano. Que salgamos temprano no significa que se haya terminado la tarea. Quiero que me manden la tarea el día de hoy, porque para eso les doy más tiempo en la clase. Les dejo 20 minutos para que me hagan la tarea. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a leer la página 38 y van a escoger dos animales, uno que sea vertebrado y otro invertebrado, e investigan sobre su reproducción, como la reproducción, si la fecundación si es interna, si es externa, cuánta duración dura la gestación. Bueno, entonces en la página 38 van a tener una tabla de puros animales, de puros ejemplos. Quiero que la lean toda y escojan dos animales, uno vertebrado y uno invertebrado, de los que más le llamen la atención a ustedes. Y la segunda tarea es que me van a hacer un diagrama de la reproducción en humanos. Es decir, bueno, esta tarea sí me la mandan por una fotito. Me pueden mandar el resumen que hicieron en el cuaderno. Esta la hacen en el cuaderno. Esta otra también la pueden hacer en el cuaderno, pero quiero que quede bien bonita. Entonces quiero que me hagan un cuadro, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero en el que me expliquen en el mes 1, como sabemos, la reproducción en los humanos y la gestación dura 9 meses, ¿cierto? 9 meses para que se forme un nuevo ser humano. Entonces, ¿qué ocurre en el mes 1? ¿Qué le ocurre al cigoto? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué le ocurre a ese ser vivo, ese nuevo ser vivo que se produjo ahí en la fecundación? ¿Qué ocurre en el mes 1? ¿Qué se empieza a desarrollar? ¿Qué ocurre en el mes 2? ¿Qué le ocurre al bebé en el mes 3, en el mes 4, en el mes 5, 6, 7, 8 y 9, en cada uno de los meses? Y quiero que ese así me lo van a exponer. Me van a enviar un video en el que me expliquen ustedes qué fue lo que encontraron, qué ocurría en cada mes de la gestación. ¿Listo? Quiero que entonces, si lo pueden hacer en una cartelera bien bonita, lo pueden hacer. Bueno, esta tarea de aquí, de investigar, quiero que me la manden el día de hoy, viernes. ¿Listo? Para eso son estos 20 minutos. Y esta, como yo sé que tienen que hacer más investigación y es más larga, tienen plazo de entregármelo hasta el domingo. Es decir, antes de la clase del lunes. ¿Listo? Pero entonces, la idea es que me entreguen las dos tareas antes de la clase. Muy bien, mis niñas, esto era el tema que les quería compartir, ese tema tan emocionante que vamos a aprender, estamos aprendiendo. Recuerden, si tienen alguna duda, si les quedó alguna pregunta que no entendieron algo o que quieren que les explique un poco más de eso, me pueden escribir por el WhatsApp, que ahí con mucho gusto yo les voy a estar ayudando. ¿Listo? Entonces nos veremos el lunes en clase nuevamente de ciencia. Chao,